El Burgos Club de Fútbol va a cerrar esta jornada de la Liga Hypermotion hoy a partir de las 8:30 de la tarde ante el que era líder de la categoría, pero claro, como han jugado todos, pues ese líder ha cambiado en esa clasificación. Es cierto que sobre todo la solidez defensiva del conjunto gaditano le ha hecho estar ahí arriba con tan solo 6 goles en contra, y el Burgos Club de Fútbol que viene de 2 derrotas consecutivas, sobre todo la última en ese derbi regional ante el Real Valladolid Club de Fútbol, que ha hecho daño, que ha hecho mucho daño, por ser completamente sinceros, y que van a buscar una reacción con un Curro Sánchez que ya sí que por fin está en la convocatoria. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otro lunes más aquí en No Solo Fútbol, en la 8 Burgos, donde vamos a tener que hacer pues una parte de previa con ese encuentro que tiene que cerrar el Burgos Club de Fútbol, y también con toda la parte de resultados. Ha sido un fin de semana, tenemos que ser sinceros, nefasto a nivel de esos resultados deportivos, donde tampoco el Club Deportivo Mirandés hizo su trabajo en ese Alfonso Murube, donde caía por 2-0 ante la agrupación deportiva Ceuta. En baloncesto la cosa no ha mejorado y en balonmano tampoco. Hablando precisamente de este último deporte, y es que lo ponemos ahí, ¿no? Dura derrota para el Tubos Aranda Villa de Aranda, que caía por 42-30 en Logroño, en ese Palacio de los Deportes de La Rioja, en un encuentro donde el conjunto local es cierto que estaba en una muy buena forma, pero necesitaba tirar hacia adelante, sobre todo en aspectos defensivos, con un parcial de 6-0 y con una desventaja de 7 goles al descanso. Esa quimera de intentar puntuar fue completamente imposible para los de Javi Márquez. Y el Recoleta Salud San Pablo Burgos, que dio la cara, diría yo que cara y media, porque hasta el último cuarto no fue el Real Madrid de baloncesto capaz de despegarse en el marcador y de quedarse con esa victoria en el Movistar Arena. Caía por 90-80 en un encuentro en la que los de Bruno Savignani demostraron que están capacitados para competir ante cualquier equipo, aunque el fondo de armario de un equipo como este, como el Merengue, que además es capaz de tener 3 partidos en una semana y no resentirse, aumentaron esa dureza defensiva en el último cuarto para llevarse una victoria que se quedó en Madrid, pero donde los de Bruno Savignani, insistimos, demostraron que son capaces y que están preparados para todo en esta, la máxima categoría del baloncesto nacional. Momento de hablar de fútbol, claro que sí, porque tenemos este encuentro que va a cerrar esta jornada de segunda división en la Liga Hypermotion, la número 10, a partir de las 8:30 de la tarde. Juega el Burgos Club de Fútbol ante el Cádiz Club de Fútbol. El conjunto gaditano era líder sin contabilizar todos estos puntos que se han ido dirimiendo durante esta jornada, que ya está, como decimos, casi terminada, a expensas de lo que pase hoy en el nuevo Mirandilla a partir de las 8:30 de la tarde. Con 18 puntos en contraprestación de los 12 que tiene el Burgos Club de Fútbol, hoy el partido va entre dos técnicos que entienden el fútbol de una manera muy similar. Es más, cuando Luis Miguel Ramis firma por el Burgos Club de Fútbol, otra de las alternativas era el propio Gaizka Garitano para hacerse cargo de ese banquillo del conjunto blanquinegro. Quitando todas las anécdotas aparte, lo que tenemos hoy por delante es un partido bonito para cerrar esta jornada, donde se espera una reacción del Burgos Club de Fútbol, y también en este apartado y en este bloque hablaremos del Club Deportivo Mirandés, que está en descenso con 9 puntos, pero que, tal y como está la tabla, hay casi más que mirar una posible reacción a corto plazo que lo que es verse penúltimo en esa tabla clasificatoria. Y para hablar de fútbol, los que saben de fútbol, siempre lo digo, nosotros conducimos, el resto hablan y opinan que son de los que saben muy mucho. A mi derecha y de manera más cercana está conmigo Rodrigo Mateos, exjugador tanto de Burgos Club de Fútbol como de Club Deportivo Mirandés, un poquito más en los rojillos, pero que está aquí con nosotros. Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rodri, que vuelve de vacaciones, por eso tiene esa sonrisa tan radiante. Esta gente que se coge vacaciones en otoño me da una envidia terrible. Y tenemos a Andrés González, el que fuera capitán y jugador del Burgos Club de Fútbol, que también está aquí con nosotros por primera vez esta temporada. Ya se lo han permitido el calendario y alguna que otra lesión. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, ya mejor. Ya mejor, luego hablaremos de ello. Vamos a echar un vistazo de lo que es un poco la previa, por situar, de lo que se viene en este Cádiz Club de Fútbol, Burgos Club de Fútbol. Insisto, son dos equipos que tienen bastantes similitudes y donde el Burgos, tras 2 derrotas consecutivas, y eso que parecía que estaba bien, necesita al menos un resultado positivo para buscar esto que se dice tanto en el deporte, un punto de inflexión. El Burgos cierra esta noche la jornada de la Liga Hypermotion y lo hace buscando romper su racha de 2 derrotas consecutivas en un escenario difícil pero motivante. Podemos solucionarlo pues ganando en Cádiz.
así de sencillo o así de difícil, y es un reto bonito en un buen escenario ante un muy buen rival. Y bueno, hoy hemos trabajado emocionalmente en esa idea, ¿no? En ir a sacar esos puntos, que creo que deberíamos de tener alguno más en la clasificación. A pesar de los tropiezos ante Huesca y Valladolid, el equipo se mantiene a tiro de la parte alta de la clasificación. Para Ramis, estar en esa zona noble debe ser la meta del Burgos. El equipo creo que tiene capacidad para mirar hacia arriba con la consistencia suficiente como para, y la confianza suficiente como para afrontar cada partido para sacar los 3 puntos, y esa idea es la que vamos a trabajar. Toca visitar el nuevo Mirandilla para medirse al líder, un Cádiz que tiene las ideas muy claras. Solidez, eficacia y equilibrio son las grandes virtudes de los amarillos. Es un equipo muy ordenado, con las cosas muy claras, con mecanismos muchas veces no complejos, por no decir sencillos, pero que son muy efectivos, ¿no? Tienen claro, trabajan bien los partidos, esperan sus momentos, tienen un buen trabajo colectivo, le dan mucha importancia a tener un equilibrio en todas las fases. El Cuero echará a rodar a partir de las 8:30 y vuelve a estar disponible Curro Sánchez tras dejar atrás su lesión de tobillo. Bueno, la verdad es que estos partidos en los lunes aquí en Burgos no gustan. Yo creo que no gusta a ningún lado, y es el segundo lunes que le toca al Burgos Club de Fútbol jugar, y le va a tocar un tercero en noviembre. Pero el calendario es así, las fechas no las pone ni el Burgos ni las pone nadie, las pone en este caso la competición, y viéndose con todos los resultados que se han visto, quien más quien menos mira cómo está la tabla. Rodri Mateos, tal y como viene el Burgos, después de 2 derrotas consecutivas, tú lo has palpado exactamente igual que yo creo que todos en ese tejido social, como decimos, y emocional en Burgos. El último partido en esa derrota ante el Real Valladolid Club de Fútbol, todavía más que escocer, sigue estando en esa fase de cicatrización, y cuando te ves ante el Cádiz, si hoy el Burgos es capaz de sacar un resultado positivo, la cosa se va a ver de otra manera. Sí, no cabe duda que hace poco has tenido un varapalo, siempre es un derbi en el que has tenido opciones de ganar, y eso te marca. El problema de esta categoría es que a la semana siguiente tienes que volver a competir, y vas a un sitio donde no es fácil. Quiere decir que has salido de un gran equipo como es el Valladolid y enseguida te viene otro como es el Cádiz. Yo creo que lo tiene que afrontar, como ha dicho el entrenador, con ilusión, para coger sensaciones positivas. Y creo que, aparte de que el resultado sea bueno, al menos que las sensaciones que transmita pues les vuelvan a dar esa confianza y recuperar para intentar levantar el ánimo lo antes posible. Rodri, lo comentaba, quería decir con Andrés, Rodri, claro, que cuando sales de un derbi, Andrés, de estos siempre marcan mucho, ¿no? Incluso en la previa recuerdo que decía Luis Miguel Ramis, y a mí me gusta tener mucho esta retrospectiva, porque el ventajismo hay que tratarlo también con la previa, con esa parte de lo que dices antes y lo que ves después. Comentaba Luis Miguel Ramis, depende del resultado, son partidos que llevan la mochila más o menos cargada, y cuando tú pierdes, Andrés, un domingo y no juegas hasta el lunes, por mucho que te den 2 días libres en el cual tú desconectas, que yo creo que ahí está bien acertado el dar esa parte, porque no por entrenar más a veces o por estar mucho más en dinámica de equipo la cosa va mejor, pero es cierto que, y tú lo has visto también y lo conoces por dónde vives, por dónde estás, Andrés, esa derrota ha hecho mucho daño en casa, en la afición y en el vestuario. Sí, por lo que decíais, al final era un derbi en casa en el que pues, los equipos iban parejos en sus inicios de temporada, y lo que ha dicho Rodri, que es que tuvo opciones también de ganar. Sí que es verdad que hubo pocas ocasiones, creo que quedaron a puntos, yo creo que quedaron igual, pero el Valladolid con ese disparo certero pues se llevó esos 3 puntos. Podía haber caído en la zona del Burgos, pero bueno, no es así, y lo que dices, al acabar el partido con esa mala sensación, lo que te apetece es volver a competir lo antes posible. Y ahora fin de semana largo en el que ves que todos los equipos hacen sus deberes o han hecho sus deberes o han sacado 3 puntos, y tú todavía te quedas esperando y con la cosa de que tienes que ir a Cádiz, un rival poderoso que, si bien creo que es un buen rival, porque tampoco es un líder, bueno, un líder hasta este fin de semana, que a sus rivales les someta con goles, porque creo que ha ganado por la mínima todos sus encuentros. Correcto. Entonces yo creo que el Burgos puede sacar algo positivo, y encima, más que en lo positivo a nivel de puntos, a nivel moral.
Ujú. Siempre estamos mirando el vaso medio lleno, ¿no? Porque es lo importante, porque para ver las miserias, pues cualquiera es capaz de llenarte con el dedo. Pero es cierto que estamos viendo los datos del Cádiz, son 10 goles a favor y 6 en contra. Cuando llegó Luis Miguel Ramis, hay que recordarlo, en noviembre ya del año pasado, para poder un poquito poner orden, lo primero que hizo fue, y aquí lo comentamos, que habéis estado los dos, el ponerse orden a nivel defensivo. Es cierto que el Burgos ha encajado 10 goles hasta la fecha, es demasiado para lo que propone también el equipo, pero también es cierto que son dos estilos de juego, y yo lo he mirado mucho, que son muy parecidos, equipos equilibrados, que no quieren que el desconcierto y el desgobierno en un intercambio o un choque de golpes quiera uno ganar que el otro, y da la sensación de que Rodri, por lo que plantea el Cádiz, por lo que plantea el Burgos, tiene pinta de que puede ser un partido a pocos goles y donde más que nunca esos pequeños detalles y las áreas, que lo dicen ya todos los entrenadores, van a adquirir más importancia aún si cabe. Sí, a priori son dos equipos que apuestan por lo mismo, ¿no? Por seriedad defensiva, intentar dejar la portería a cero. Creo que ambos lo están haciendo bien en ese sentido. A mí creo que el 10 goles que lleva el Burgos en contra tampoco es una cantidad muy alarmante. El Cádiz lleva 6 y va el primero. Entonces, yo siempre he dicho que normalmente los primeros de la clasificación son los que menos goles encajan. Eso no quita que pueda haberse un partido en el que, como dices, se parta de que en principio las cosas van a ir al 0-0, pero puede cambiar el guión en cualquier momento. Ambos equipos tienen jugadores con una calidad tremenda que pueden desequilibrar en cualquier momento, y esperemos que sea el Burgos el que acierte en ese sentido, porque creo que si consigue ponerse por delante le va a beneficiar, y entonces sí que tendría que afrontarlo como que es un partido en el que tiene mucho más que ganar que perder. Pero luego hay que saber jugar el partido y competir, ¿no? Y como vuelvo a decir, el Cádiz creo que es un gran equipo y además está respaldado por su gente. Es curioso, acabas de dar un dato que yo aquí no tengo ni siquiera apuntado, pero sí en la cabeza, y es que el Burgos Club de Fútbol es uno de los pocos equipos de la categoría que en su división, cada vez que se ha adelantado, ha ganado el partido. Siempre que el Burgos a día de hoy se ha adelantado en el partido, y lo pueden comprobar, porque es un dato que tengo cotejado, ha ganado el partido. Siempre decimos que es muy importante adelantarse en el marcador, es ser capaz de tener esas alternativas, pero es exactamente igual de cierto que es importante saber reaccionar sobre el partido. No sabemos lo que va a pasar, Andrés, hoy a partir de las 8:30 de la tarde, a veces tienes un plan de partido y un poco vuelve a estallar. Lo que tiene pinta es que no se va a dar lo que vimos ante el Real Valladolid, que el propio Luis Miguel Ramírez lo decía en rueda de prensa, 40 faltas en un partido donde la secuencia más larga de juego es de 1 minuto 35 segundos, que eso es prácticamente hacer 3 pases, un balón largo y sacar de banda. Es cierto que eso al Burgos en cierto modo no le llega a dar una continuidad, pero hay una buena noticia, y es que recupera a Curro Sánchez, que para los que algunos han sido críticos con él a la hora de que quieren que suba el balón, remate él y dé la asistencia y marque el gol, se ha visto que su ausencia es importantísima. Sí, con respecto a los minutos de juego, yo creo que al final en un derbi puede pasar, y más, pues bueno, que lo que dices, no benefició al Burgos porque estaba en su casa. El Burgos en su casa juega muy alegre, con muchas ocasiones, y al final si el rival, en este caso el Valladolid, le lastra interrumpiendo esas jugadas con falta, pues claro, el Burgos no puede desarrollar todas sus armas ofensivas, y en ese caso, pues bueno, de ahí se vieron que apenas hubo 4 o 5 ocasiones. Sí, la reaparición de Curro creo que es beneficiosa para el Burgos. O sea, jugadores buenos, estén o no en su mejor momento, creo que tienen que estar disponibles, porque en el Burgos yo creo que todos tienen que actuar, porque en un equipo que no tiene igual un respaldo grande como entidad, como puede ser un Cádiz, pues al final todos los jugadores tienen que ayudar al equipo, y más si es Curro, que sabemos que es un jugador con una calidad enorme. Estos jugadores, Rodri, que son desequilibrantes, que incluso cuando están en su peor momento los quieres, ¿no? Y el propio técnico ha dicho que muchas veces Curro es un jugador, bueno, es que se le ve que es muy inteligente cuando es capaz de bajar a la base, cuando te aparece también en centro campo en construcción, cuando te llega en última línea. Nunca hay mejor dicho en cualquier faceta de la vida, Rodri, que hasta que no tienes o pierdes a un jugador o no puedes disponer de él o de cualquier cosa, incluso la vida cotidiana, no te das cuenta, ¿no?, de lo que puede llegar a aportar. Y yo creo que el Burgos Club de Fútbol ha sido muy exigente con Curro cuando era un jugador que daba asistencias y goles, y cuando no las daba parecía que no, y en cuanto ha estado 4 partidos sin jugar, quitando la media hora ante el Málaga, se ha visto que da equilibrio y que da sentido, y que por eso es uno de los mejores jugadores de la categoría, y así está considerado. Sí, sin lugar a dudas. Creo que es un jugador determinante, como dices, independientemente del momento en el que esté.
siempre te gusta tenerle en el campo porque es un jugador diferente y estamos en una categoría donde la igualdad es máxima, donde todos los equipos se conocen muchísimo y al final lo que marca la diferencia son este tipo de jugadores que en una acción puntual pues te hace una jugada determinante. No tienes por qué estar bien los 90 minutos, sino que en una o dos apariciones te cambian un partido. Entonces, como bien dice Andrés, los jugadores buenos siempre en mi equipo, ¿eh? El problema de esto es que luego, pues lógicamente, también tiene un sentido para el conjunto, ¿no? Para el equipo, es decir, que todos conocen el tipo de jugador que es y es importante para ellos y eso también les va a dar un ápice más de moral. Por contra, pues en el otro equipo pues tienes individualidades de ese nivel o un nivel parecido, ¿no? Como puede ser Suso, Ontiveros. Entonces son partidos que yo creo que los pequeños detalles son los que te condicionan, ¿no? Y hay mucho ingrediente en el partido de esta tarde para que cualquier jugador pueda desequilibrar la balanza. Sobre todo que fuera de casa, ¿no? Hay que intentar ser, como decíamos antes, aquella media inglesa, ¿no? De 3 en casa y 1 fuera, siempre y cuando puedas, que es lo que todos buscan. Pero bueno, tirando de ese hilo, la recuperación de Curro que estamos hablando, no están ni Mollejo, ni Chapela, ni Espósito, que no han viajado a esa concentración, sí, como decimos, Curro, Sánchez. Y en el resto y enfrente tenemos al Cádiz Club de Fútbol. Ya Rodri se adelantaba, claro, tienes a Ontiveros, que da igual, ¿no? Ha pasado por filiales como el del Villarreal cuando ya tenía una edad cercana a los 23, 24 años. Tienen a Jorge Pascual en esa punta de ataque. Bueno, es un equipo que yo creo que la temporada pasada, Andrés ya vio de lo que va esta segunda división. El año pasado no lo entendió, está claro que no lo entendió. Y que esta temporada sí que lo ha entendido, primero, por un técnico que tiene las ideas, no es que sean claras, sino que sabe lo que necesita para competir en segunda división, que es muy diferente a otras categorías, a otras ligas, incluso dependiendo de qué equipos. Y segundo, viendo que, lo decías, es que las mínimas, a mí dame un 0-1 y un 1-0 y déjate de historias porque es de lo que va esta competición. Sí, yo creo que el año pasado al Cádiz le pasó factura el querer ir a ganar con su nombre y al final, pues mira, vio que la segunda división es complicadísima, que hay rivales, vamos, todos los rivales diría yo, acaban de ascender o lleven varios años en segunda, pues te lo ponen difícil. Este año, lo que hemos dicho, por la mínima, 0-1, 1-0. Y el empate fuera de casa, pues bueno, puede ser bueno. Y tan bueno que yo creo que lo que dices, este año no ha habido un líder poderoso que haya ganado todos los partidos. Hasta hace unas jornadas era el Cádiz, que creo que ha perdido 1-2, ha empatado varios y ha ganado unos cuantos por la mínima. Entonces, ahí yo creo que Gaizka lo tiene bien sabido, es un entrenador con recorrido y dice, vamos a empezar la casa por los cimientos y luego ya iremos creciendo como equipo. Pues esperemos que el Burgos Club de Fútbol sea capaz de crecer hoy. Yo creo que, insisto, la semana se nos está haciendo larguísima a todos y ha sido complicado el hecho de digerir y de masticar, ¿no?, esa derrota ante el Real Valladolid Club de Fútbol, que por cierto perdía 2-3 ante el Real Sporting de Gijón, un rival al cual el Burgos le ganaba hace unas pocas semanas a domicilio. Es que no es que esté igualado, es que está en cuestión de 1, 2, 3, 4 puntos, que luego veremos esa tabla clasificatoria. Ese partido que se lo vamos a contar a partir de las 8:30 de la tarde, como no puede ser de otra manera aquí en Vive en Juego, en Vive el Deporte, también en la radio de esta casa. Y también queremos ver lo que le ocurrió al Club Deportivo Mirandés, porque después de unos partidos donde le habíamos visto al equipo de Fran Justo acercarse, ¿no?, del gallego mucho más a lo que se necesita de un equipo, que hay que recordar que tiene 9 puntos y de los 9, 8 los ha ganado siendo, en este caso no voy a decir visitante porque no es correcto del todo, sino siendo ese equipo que juega a domicilio. Esta vez, ante la agrupación deportiva de Ceuta, ni el plan de partido ni el gen competitivo salieron a aflorar en ese conjunto rojillo. Ahí veíamos las acciones, incluso se cortaba un poco el audio, ¿no?, de lo que contábamos aquí con Andrés y con Rodri. Lo que está claro es que este tipo de situaciones, Rodri, tienen que servirle al Club Deportivo Mirandés, pero servir de verdad, no solo que se quede en palabra, de cara no al futuro, sino al presente más inmediato. Esto es segunda división, aquí a la media uña te hacen un traje y al Club Deportivo Mirandés le hicieron un traje en prácticamente 25 minutos para demostrarles que con eso un equipo recién ascendido es capaz de ganarte, de neutralizarte y de dejarte prácticamente en la lona. Sí, el tiempo de reacción tiene que ser inmediato, no puede ir ya más de la semana que viene. Lleva 4 jornadas creo ya sin ganar y
Y lo más preocupante a mí lo que me parece es que se ha estancado un poco, ¿no? Como decíamos, damos por hecho que el Mirandés tiene que ser un equipo que debido a su juventud vaya con el tiempo progresando, acomodándose a la categoría y poco a poco siendo más consistente. El problema que se ve hasta la fecha es que no es así, sigue cometiendo errores. Yo creo que tiene buenos jugadores, pero todavía no están del todo adaptados a la categoría. Sigue teniendo fallos de competir. O sea, los 2 goles que te han metido esta semana son errores tuyos. Y en el fútbol muchas veces tienes que ser consciente de que te tienen que ganar, no dejarte ganar, ¿no? Y en ese sentido espero que les sirva la lección. Confío en que tengan la reacción suficiente, que se den cuenta que tiene que ser un equipo valiente, que no le vale con amarrar, sino que tiene que intentar además proponer llegar, porque el otro día solo tuvo una ocasión y es muy difícil que con una ocasión ganes un partido. Entonces, al final tienes que estar preparado para no encajar, pero si encajas tienes que tener todavía esa reacción de poder remontar el partido, y creo que eso le está faltando. Cuando tu primer tiro, Andrés, ni siquiera es entre los 3 palos, por cierto, pero tu primer disparo contabilizable llega en el minuto 77, creo que ahí termina en cualquier tipo de análisis que se pueda hacer más lejos de ello. Es cierto que comentaba un poco, Rodri, que más que el equipo verle progresar, parece a veces que da un paso para adelante y 2 para atrás, y esto es un poco lo que les está lastrando. Son 3 puntos de los últimos 15 en liza, es un bagaje muy pobre, pero sobre todo la situación es que no hay que perder el punto de vista, pero para cualquier equipo, lo hablo del Club Deportivo Mirandés, del Burgos Club de Fútbol, de cualquiera de los 22 que están en la tabla, como por ejemplo Zaragoza, que tiene 6 después de 10 partidos jugados, insisto, 6 puntos de 30, pero Andrés, nos acercamos a un cuarto de competición. Esto pasa, es largo y es lento, pero dentro de nada vamos a estar en un cuarto de competición. Sí, la verdad que, bueno, como ha dicho su entrenador, derrota justa, no hay más que analizar, porque lo que ha dicho Rodri, son errores individuales. Sí que es verdad que igual este año le está costando más de lo habitual el adaptarse, o las piezas que han traído nuevas al adaptarse a la categoría, pero bueno, lo que decís, son chavales jóvenes y creo que irán creciendo. Si bien es verdad que no a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, si el error es individual y de duelos, creo que es fácil identificarlo y fácil en teoría de corregirlo, porque al final es ese jugador que se ponga a tono o jugadores que empiecen a ganar duelos. Entonces, pues bueno, yo creo que el Mirandés irá sacando sus partidos y bueno, esperemos que cuanto antes, para lo que dices, no estar en esas zonas bajas que equipos como el Zaragoza, creo que ya se le está poniendo bastante complicado en esta liga. No, como siempre, y vosotros habéis estado en cualquier tipo de tesituras, las buenas y las malas. Cuando estás mal, lo que quieres es que cuantos más tengas en la olla, mejor, que ya sabemos que hay muchos equipos, y esto sobre todo lo solemos hablar a partir de la mitad de la temporada, no están acostumbrados o no están hechos para estar en diferentes o qué tipo de tesituras, y ahí es donde cuesta más salir por los unos o por los otros. Estamos hablando mucho de clasificación, de puntos y de partidos. Vamos a echarle un ojo a ver cómo está esa tabla de esta segunda división de la Liga Hypermotion, para entender que todo lo que decimos no es en vano. Claro, falta ese Cádiz Club de Fútbol ante el Burgos Club de Fútbol. Primero el Racing con 19 puntos, 18 tiene la Unión Deportiva Las Palmas, 18 el Cádiz, con 16 el Depor y el Almería. A partir de aquí, cuidado, 15 Real Valladolid, Andorra, Sporting y Ceuta. Leganés tiene 14, el Albacete, que parecía que en las 4 primeras jornadas no daba pie con bolo, ya tiene 13 puntos. A partir de aquí vamos a decir esta zona un poquito más noble, pero es que ya están viendo que la diferencia de puntos entre el Albacete o por ejemplo el playoff es que son 3 puntos, es un partido. Córdoba tiene 13, Huesca tiene 13, el Burgos, que tiene 12 puntos en esa tabla clasificatoria. Hay que recordar que no ha jugado su partido ante la Real Sociedad B por ese virus gastrointestinal que han tenido esos jugadores. El Eibar tiene 12, Castellón 12, que también tuvo que cambiar de entrenador. La Cultural, que estaba en lo más bajo, ahora tiene 11. El Málaga también tiene 11 puntos, que empezó muy bien pero se desinfla. El Granada, que estaba colista, ahora ya saca un poco la cabeza con 10 puntos. La Real B, que tiene un partido menos, tiene 9, los mismos que el Mirandés, y el Real Zaragoza tiene 6 puntos con 6 goles a favor, con 17 en contra y con entrenador destituido. No me gusta repetirme ya para terminar con Rodri y con Andrés aquello de esta categoría es muy igualada, porque parece que decimos siempre lo mismo, da igual en qué jornada. Bueno, es un argumento loable,
pero es un argumento que tampoco tiene que ser repetitivo. Cuando los guarismos no lo dicen de esa manera, no hay nada más que decir, pero es cierto que esta categoría está dejando de momento al Real Racing Club como líder, que por cierto es el próximo rival del Club Deportivo Mirandés, el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en Mendizorroza, en Vitoria, y al Real Zaragoza con 6 puntos. A mí, cuando llegamos casi un cuarto de competición, me gusta ver al primero y al último, para ver la diferencia. 6 tiene el Zaragoza, 19 el Real Racing Club, y entre medias tenemos al Burgos con 12 y al Mirandés con 9. Es una categoría, Rodri, que afortunadamente da segundas e incluso a veces terceras oportunidades, por eso de ser 22 equipos, pero aquel que no reacciona a tiempo se puede dejar ir. Sí, y creo que también hay que jugar con eso, o sea, no te tienes que fijar en la clasificación todas las semanas porque lo único que te puede acarrear es mayor nerviosismo y mayor tensión. Yo creo que lo importante es que los equipos vayan buscando su sitio, ¿no? Y que vayan ganando la confianza y hagan bien las cosas que saben hacer bien. O sea, al final todos sabemos la teoría y los equipos tienen un guión que van a intentar cumplir. Entonces, para hacer o cumplir ese guión, tú te tienes que, sobre todo, fijar en ti mismo. Si tú estás bien y trabajas correctamente, los resultados van a ir llegando. No podrías cada semana volverte loco, porque yo creo que el Zaragoza, por ejemplo, verle el último, no sé, no creo que acabe ahí. Entonces, hay equipos que tienen mucha proyección, que no les salen las cosas y se ven en un sitio en el que no están. Entonces, ahora mismo lo que tienen que buscar es la reacción, buscar sus puntos fuertes y a partir de ahí seguir creciendo. Entonces, en lo que nos afecta a nosotros, que son los equipos burgaleses, pues yo al Burgos sí que le veo un equipo que tiene pozo, un equipo que compite todos los días, que puede ganar, puede perder, pero al final tiene la idea en la cabeza. El Mirandés le está costando más, pero yo confío, no se puede ser crítico con ellos, al final el que conoce la situación es el que está ahí dentro y hay que saberla vivir, y confío también en que entre todos tiren para arriba. Son chavales jóvenes, creo que eso también puede ser un punto a su favor, y a medida que avance la temporada, si las lesiones le respetan, esperemos que su estado de forma le permita ganar esos duelos que ahora no está haciendo, y si encima consigue reducir los errores que está cometiendo, pues puede salir del pozo, ¿no? Es muy pronto, la clasificación hay que verla, pero de reojo, porque al final, como te digo, cada equipo tiene que fijarse el objetivo, y creo que todos lo hacen, en esos 50 puntos famosos para salvarte, y da igual que te lleves 9 en la jornada 10, mientras intentes que al final lleve los 50, ¿no? Que te garantizan seguir ahí. Dicen de la segunda división, Andrés, que es una competición de puntos y no tanto de posiciones hasta que quedan 6-7 jornadas, porque el que se fija, como bien decía Rodri, en la posición puede entrar en bucle. Hay que sacar los puntos, como yo decía, son 22 equipos, entonces te dan más oportunidades que otro tipo de categorías, pero aquí hay que tomar la reacción, y además Fran Justo, el entrenador del Club Deportivo Mirandés, y poco más el foco, porque quizás sea ahora que está acusando esta situación un poco más acuciante, siempre ha dicho que sí, mejorar sí, pero con resultados también, porque esto empiezan a pasar los trenes, el Real Zaragoza seguramente no queda ya último, habrá otros que están un poquito más arriba y vayan cayendo, el Mirandés que necesita una reacción, que a veces no sabes cuándo es el mejor momento, y claro, ya hacía un poco el bagaje también Rodri, por parte del Burgos Club de Fútbol. Es cierto que quizá en muchos partidos en los que en estos últimos la balanza ha estado equilibrada, le ha salido cruz. Sí, al final yo creo que a todo el mundo le gusta hacer los deberes cuanto antes, lo que pasa que bueno, en esta competición es difícil que todos lo hagan. Al Mirandés le está costando también por su peculiaridad, que cuando juega de local, juega en Mendizorroza, entonces pues bueno, creo que esa adaptación igual también le está costando, pero vamos, creo que cuanto antes ellos se vean con 1, 2, 3 partidos, creo que van a saber cómo es competir, o ese grupo que ha venido nuevo, saber competir, y creo que seguir en la categoría. Al Burgos creo que se le ve más regular, la verdad que en todos los partidos, salvo uno, creo que recuerdo, contra la Andorra. Contra la Andorra, creo que en todos ha tenido posibilidad de ganar o de dar la vuelta al marcador, entonces, pues bueno, creo que el Burgos va bien, va con paso firme, lo que pasa que, bueno, a lo que estamos diciendo, no te puedes relajar, porque en ese paso firme ahora mismo has perdido 2 jornadas en las que no has puntuado, y parece que te ves otra vez tambaleando, entonces, pues bueno,
que siga así, poco a poco, mejorando y sacando puntos que es lo que le va a llevar a esos 50 famosos. Si todas las ligas basan en la regularidad, su resultado también lo es. Quizás más esta segunda división. Con una victoria y el Burgos se pondría con 15 puntos, es decir, empataría playoff a Real Valladolid, Andorra, Sporting y Ceuta, lo tengo que leer. Y si se queda con 12 se quedaría a 3 del descenso. Por eso siempre decimos que quizás no es lo mejor mirar la tabla y sí los puntos a nivel, como decimos, de esta clasificación de segunda división. Rodri Mateos, Andrés González, como siempre, es un auténtico placer teneros a vosotros, que sabéis de lo que habláis y que además os habéis visto en cualquier tipo, como digo yo, de tesitura. Así que gracias por vuestra presencia y a ver qué tal se le da al Burgos a partir de las 8:30 de la tarde hoy. Pues muchas gracias a vosotros. Oye, si ganan tenéis que repetir, ¿no? Y si pierden también, para buscar los culpables y pincharos, como no puede ser de otra manera. En fin, con ese tono un poquito más jocoso. Aparte hacemos un breve alto en camino, nos vamos con balonmano, con baloncesto, en fin, lo que os interesa aquí, en este No Solo Fútbol en la 8 Burgos. Ahí lo titulábamos, dura derrota para el Tubos Aranda Villa Aranda y sobre todo pues porque veíamos ya que ese parcial de 6-0 más una roja a Rogonovs hacía que la cosa se tambaleara bastante. Es cierto que intentaron engancharse con lanzamientos como ese al partido, donde además David López estuvo bastante bien en esa faceta anotadora, que pasó yo también por este plató, pero en definitiva cuando no defiendes bien, cuando tu portería tampoco está acertada y cuando enfrente te encuentras a un portero que es capaz de adivinar todos tus lanzamientos desde zona de 6, 7, incluso 8 metros, pues en definitiva todo se le puso complicado al equipo de Javi Márquez. Es una derrota que es cierto que no empaña un inicio de temporada donde hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, donde ya lo sabe el conjunto arandino que ese es su sino esta temporada, otra más, la segunda consecutiva en esta Liga Asobal. Y hablaremos también en nuestro último tramo de este No Solo Fútbol de Baloncesto, porque el Recoleta Salud San Pablo Burgos jugaba ante el Real Madrid de baloncesto y no solo que diera la cara, sino que compitió además mirando a los ojos al equipo de Sergio Escariolo hasta el último cuarto, donde aumentaron su nivel defensivo y a partir de ahí el conjunto de Bruno Savignani no pudo estar al mismo nivel. Aún así, 90-80 para demostrar no solo brotes verdes, sino realidades y de cualquier color que ustedes le quieran poner para el equipo de Bruno Savignani, que, insisto, volvió a dejar claro que tiene equipo de verdad para ser un auténtico superviviente en esta Liga ACB. Y decíamos que este fin de semana no fue bueno, tampoco lo fue para Lugo San Pablo Burgos 2031, que caía en su visita de un recién descendido, como es Anaitasuna, por 35-33. De nuevo también un partido que, si antes lo decíamos, del Tubos Aranda, donde la defensa del conjunto cidiano no estuvo nada bien. Y eso que sí que empezaron bien en el partido, pero fueron de más a menos. Y al fin y al cabo, cuando no estás bien atrás, es prácticamente imposible que seas capaz de competir ante un pabellón como es mítico ese navarro de Anaitasuna. Es la segunda derrota de los de Jorge Berzosa, que se quedan con ese 35-33. Ahora, si ven la clasificación, que la vamos a ver, además ahora mismo de cómo está esa división de Norplata, la segunda del balonmano nacional, Agustinos también cayó ante Sinfín, primera derrota para ellos, y son varios equipos los que están con 8 puntos en esa clasificación. Mal, disgustados, la verdad, por la situación, porque venir a estas pistas hay que hacerlo plenamente concentrado, muy intensos, porque si no, cualquier equipo, ya hemos visto cómo está la división de honor, pierde fuera de casa, pero tenemos que hacer mucho más y queremos seguir estando arriba. Ahí lo tienen, siempre se ve algo mejor así, que por mucho que se lo cuente yo en este programa de No Solo Fútbol. Clasificación de esa Liga División de Honor de balonmano, primero Fundación Agustinos Alicante, que lo había ganado todo hasta ahora, pero que caía por 33 a 31 ante Sinfín Santander. 8 puntos para Burgos, con 8 está Benidorm, los mismos que tiene Ibiza, los mismos que tiene Puerto Sagunto, también Coruña y también Triana. Imagínense que el conjunto andaluz y sevillano también está ahí. A partir de este momento, que estamos hablando ya de la posición 7, que se dice pronto, 6 para Cisne, para el conjunto gallego, con 6 está el final del Barça, con 6 Anaitasuna, que era capaz de ganar, 5 Unión Financiera, con 5 está Conta Zaragoza, y a partir de aquí
Liberbank Cantabria, que está con 4 puntos, los mismos que el Trops Málaga, Balonmano Soria con 2 y 0 puntos. Ojo, Alcobendas, siempre equipo mítico del balonmano nacional, que ahora mismo es colista y que no ha ganado ni un solo punto, ni un solo empate ha sido capaz de rascar el equipo de la Comunidad de Madrid. Hasta aquí esa división de honor plata, pero tenemos mucho balonmano del que hablar, y es que hay que recordar que aquí en la 8 Burgos estamos ofreciendo en directo y además en abierto todos los partidos de esta temporada del Tubos Aranda Villa de Aranda, con esa afición amarilla que se desplaza siempre que puede fuera de casa, que en el Santiago Manguán son guerreros auténticos y son un jugador más, se puede decir que son el jugador 8 en esa pista y en esa cancha, y hoy, a pesar de que, claro, no sabíamos lo que iba a pasar ayer en ese partido en Logroño, hemos querido contar con dos jugadores que se han querido pasar por aquí, pues bueno, como decimos, en una cara quizá menos sanable. Estaba ya en la anterior ocasión Yuka, estuvo también con David López, y hoy tenemos tanto a Vicente Poveda como a Rogonops, que están con nosotros. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Rogonops? Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, antes de ver un poquito lo que fue ese resumen del partido, empiezo con Vicente. Qué pena, porque era un partido en el que en la previa teníais claro trabajado durante toda la semana, con incluso trabajo individual para los pivotes por parte de Javi Márquez, donde era importantísimo que la defensa fuera capaz de parar, incluso sois capaces de poner un 6-0 en esa pista para intentar un poco, ¿no?, mitigar lo que pueden hacer ellos también con esa situación de pivote y lateral que hacen, y no sale nada, pero nada de nada, Vicente. Exactamente, ¿no? La idea era esa, era defender, ser muy duros en defensa e intentar subir contraataques, ¿no?, de segunda oleada, que creíamos que ahí les podíamos pillar. Sí que es verdad que las segundas oleadas salieron, pero es que Logroño estuvo muy superior. No conseguimos parar su ataque, lo hicieron muy bien, la verdad que hay que aplaudirles porque creo que hicieron un gran partido y a nosotros no nos salió nada, la verdad. Jevenius, partido donde la verdad es que la idea estaba clara, además tú hablabas en clave de previa, eras uno de los protagonistas, decías sí, mucho hincapié en defensa, parar, que no tengan parciales de 4 o 5 goles porque si no se escapan y es prácticamente imposible cogerlos, y a pesar de que la teoría la teníamos muy enganada, a la hora de la práctica no salió, insisto, nada. Eso es verdad, que no fuimos capaces de dar un contacto en defensa, que dejamos jugar como ellos querían, y por eso hemos conseguido tantos goles, y la verdad que la defensa estaba bastante mal. 42 goles en contra es una factura muy importante, ¿no? Vamos a echar un vistazo a esas imágenes del partido para que ustedes también se puedan llegar a ubicar, y también escucharemos al propio técnico. Y es que en jugadas como estas es cierto que no empezó ni terminó bien el partido arandino. Con esas jugadas, además, que iban para adentro, y estaba muy bien, ¿no?, con esa actuación bajo palos, pero el resto es que entraron muy poquitas en esas situaciones liberadas, ¿no?, de esos mano a mano en situación de 7 metros, que prácticamente todas iban contra el portero y alguna se marchaba afuera. Cuando no estás acertado, otra más, ¿eh? En ataque, incluso cuando buscas ese lanzamiento cruzado hacia abajo para intentar buscar ese salto del portero, pues no salen. Cuando no estás acertado, no tienes ese aura, el resto de situaciones que se dan durante el partido suelen ser bastante catastróficas. Es más, estamos viendo el minuto 9, a 40 segundos después, Jevenius Rogonops, que veía esa cartulina roja y que dejaba a los suyos en una posición más de esos 3 pivotes que tiene el conjunto arandino. Es una derrota dura, es una derrota que además hay que saber digerir, pero que también coger como punto de trampolín hacia adelante, porque todos pierden, todos ganan, y mejor derrotas donde incluso se te vean bien todas las costuras para poder coger ese saco de fuerzas y ver todo lo que es capaz de poner en liza al conjunto arandino, que además va a tener una oportunidad espectacular este próximo sábado, 6 de la tarde, Santiago Manguán ante Orneo Eón Alicante. Hemos sido netamente inferiores a Logroño, creo que Logroño ha jugado muy bien, han sido superiores en todos los órdenes del juego, y la verdad es que nosotros no hemos estado. Creo que no habíamos empezado mal desde el punto de vista del juego, pero hemos fallado situaciones bastante claras de lanzamiento, y luego a partir de la roja ha habido ahí unos minutos que nos hemos ido totalmente del partido.
Vicente, y eso que el técnico lo intentó hacer con ese primer tiempo muerto después de la roja a Rogonovs, también hay otro que hace en el minuto 27. Bueno, a veces esas acciones, ¿no? El técnico cuando ve que la cosa se está escapando, no está saliendo nada, se intentan corregir, pero ni por esa salió la cosa. En definitiva, este tipo de partidos, Vicente, hay que cogerlos para volver a visionarlos. Hoy tenemos vuestra vida libre, va a haber tiempo para analizar todo lo que se hizo mal, las cosas en esas segundas oleadas que se hicieron bien en ataque, pero sobre todo mejor aprender ahora que más tarde. Exacto. Nos lo tenemos que tomar como un toque de atención de hay que espabilar. Hay que espabilar. Este sábado nos jugamos la vida contra Alicante y es en casa. Tenemos que sacar los 2 puntos como sean, ¿no? Y eso, tomárnoslo como un toque de atención para mejorar, para verlo en lo que hemos fallado e intentar hacerlo lo mejor posible y, como no, para esa afición que se desplazó, ¿no? Que fue increíble lo de Aranda. Tenía los pelos de punta, de verdad. Quedaban 10 minutos de partido, íbamos 10 abajo y eran incansables, estaban increíbles, la verdad. No tengo palabras. Me quedo con Vicente, ahora voy con Jevenips, pero es que ha sacado ya un poco el liza al tema de la afición, que está cuando se gana, cuando se pierde, da igual que sea cerca, lejos. Ya la temporada pasada hicieron un par de desplazamientos sorpresivos, apareciendo 50 o 100 tipos por ahí en sitios muy lejanos, pero lo decías tú, ¿no? Que además tú, que ya tienes 33 años, Vicente, eres un tipo que vas a superar, has superado ya los 100 partidos en esa Liga Sobal, has estado en muchos equipos, en muchas ciudades, como por ejemplo Ciudad Real, bueno, como otras tantas, como Puente Genil. Lo que hace esta afición, que quiere ser un referente y que ya lo es en esta Liga Sobal, os hace todavía entender mejor ese sentimiento de responsabilidad. De verdad que sí, no tengo palabras, ya te he dicho, porque es increíble. O sea, 10 abajo en el partido y eran incansables y seguían animándonos y, joder, termina el partido, te vas con ellos, te animan a que seguir, chicos, esto acaba de empezar, hay que darlo todo hasta el final, que es el lema, ¿no? de la afición. Y de verdad que se me pusieron los pelos de punta. Me atrevo a decir que creo que es la mejor afición de España. Jevenips, para ti, claro, en cuanto ves que eres expulsado, ducha, te tienes que marchar a la grada y quizás no, seguro que en otros partidos, cuando estás directamente en la cancha, estás, pero no estás, quiero decir, cuando ya les ves durante prácticamente toda la segunda parte, ver cómo animan, y ahí sí que tienes incluso, yo creo que más conciencia, ¿no? Por un lance, ¿no? Que no querías, de lo que es capaz de hacer esa afición arandina. En fin, solo por ellos es capaz, y tú que además has renovado, llevas ya 3 temporadas aquí, de darles ese punto extra. Seguramente, esta tarjeta roja no estaba en mi plan de partido, pero bueno, yo también quiero destacar a nuestra afición, que fue increíble. Estoy seguro que todos los chicos en equipo sentimos pena y queremos y sentimos como debemos un partido muy bueno en sábado que viene. Y vamos a dejar todo antes de semana libre y creo que esta derrota nos va a mejorar. Os va a mejorar porque se os notaba, ¿no? Y yo lo hablaba también en este caso con el departamento de prensa. Ya saben que yo todas las semanas hablo con Javi Márquez para IB Radio sobre el jueves, un poco para que me cuente cómo va la semana. Es cierto que cuando uno pierde así duele, pero lo que ya miráis y lo estáis dejando vosotros claro es sábado, 6 de la tarde, lo de la gente ya aparte porque no van a fallar, siempre revientan el Santiago Manguán, pero vosotros todos tenéis esas ganas de demostrar que esto ha sido un accidente y que lo que fue capaz de hacer ya la temporada pasada el Tubos Aranda vía Aranda y lo que ha sido capaz de conformar para este nuevo curso es real porque se empezó muy bien la temporada. Sí, se ha empezado bien, la verdad que sí, y creo que tenemos mucho margen de mejora aún, porque somos bastantes jugadores nuevos y yo creo que hay margen de mejora, pero sí, hay que poner el punto de mira en Alicante y, como ha dicho Jeff, le debemos uno a la afición y tenemos que ir a dejarlo todo el sábado. Jeff, claro, tú como letón, 21 añitos, ya llevas 3 temporadas aquí, estuviste en lo voy a decir bien, Murgiano Sporta Gimnatilla, ¿cómo es? ¿Cómo digo tú? Gimnasia, bueno, lo quería decir bien. Claro, de cómo se vive el balonmano en Letonia, cómo se vive aquí en esta Liga Sobal, hay mucha diferencia, ¿no? Pues la verdad que sí. El nivel está como está y también con ambiente, afición, no puede comparar con lo que estoy viviendo aquí en España y en Aranda. Pero bueno, tengo ganas, la verdad, que el deporte letón, especialmente en balonmano, sigue creciendo y hay que seguir empujando, ¿no? Y apoyando. Eso es.
Partido ante Orneo en Alicante. Es cierto que es el colista de la categoría, es cierto que es un recién ascendido, es cierto que la temporada pasada en esa división de Honor Plata ya tenía un equipo totalmente factible para competir en Liga Sobal, porque ya estamos viendo que quizá entre los 3-4 de arriba de división de Honor Plata, lo que hay en Liga Sobal no hay tanta diferencia, incluso son, y lo decimos siempre, equipos que podrían estar ahí, pero es un equipo que va a venir aquí con el cuchillo entre los dientes. Tú decías, Vicente, partido importantísimo para nosotros, porque siendo sinceros, el objetivo del club es la permanencia, y hay 5 o 6 equipos clave, tanto el de ida y de vuelta, en el que tienes que ser capaz, y yo siempre lo hago con Jaime, me dice, Sergio tiene razón, de esos 10 enfrentamientos, 10-12, tienes que sacar la mitad hacia adelante, o si no, problemas. Sí, sobre todo tienes que sacar los de casa, ¿no? Los de casa son, yo creo que es para marcarlos. Y sí, Alicante yo creo que es un equipo hecho para mantenerse, la verdad, que tiene muy buen equipo. De hecho, Caserío, que es el otro equipo que asciende, también tiene un equipo hecho para mantenerse. Si ya el año pasado estaba la liga igualada, este año con estos dos equipos se ha igualado mucho más, y pues bueno, lo que venimos diciendo, que va a ser una liga muy competitiva, que no te puedes dejar puntos en casa y que contra rivales directos tienes que puntuar. Jeff, partido en casa ante Orneo en Alicante, que se note que el Santiago Mangual lo quiere todo, ¿no? Seguramente. Como voy a repetir que va a ser clave la defensa y seguir con ilusión. Vamos a concentrar mañana ya en entrenamiento en partido de sábado, y vamos a hacer todo lo que podemos. Vicente, tú que has pasado por equipos, bueno, tengo aquí, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Lo decía antes, Puerto Sagunto, Puente Genil, como Treuco, como también Guadalajara. ¿Cómo es trabajar con Jaime, que yo siempre lo traemos aquí también a los jugadores? Todos decís que muy bien, que os da las herramientas. Yo he hablado de ese trabajo específico con los pivotes el pasado jueves por la mañana, porque así no lo comentabas, tú como lateral izquierdo. Bueno, Jaime Márquez, que conoce muy bien todas las categorías del balonmano, todas, cuando digo todas, es desde las categorías inferiores hasta lo más profesional. ¿Cómo es trabajar con Javi? Porque siempre decís todos que os da los 3-4 consejos clave para que la cosa salga bien, luego ya lo que dice el balonmano ya es otra cosa. Es verdad, o sea, él su trabajo para mi gusto lo hace muy bien. De hecho, el plan de partido, si lo hubiésemos seguido, creo yo que no hubiésemos estado 12 abajo, porque era defender, ser muy duros e intentar hacer golpe franco a la que podamos, o sea, y fue todo lo contrario, ¿no? En defensa no conseguimos hacer muchos golpes francos, y ahí fue donde un poquito ese partido de Logroño se nos fue. Entonces, vamos, yo de momento estoy muy contento, ya estuve con Javi en Alarcos, ya lo conozco un poquito, y la verdad lo que tú dices creo que es exacto. Y James, que llevas varias temporadas con él, bueno, entiendo que por la parte de Javi Márquez, para ti, por tu juventud, por esos 21 años, corrigiéndote muchas cosas en el buen sentido, enseñándote para que seas todavía mejor jugador, y es ese hombre que te está enseñando un poco el camino. Es verdad, pero también significa que a él no da igual, ¿sabes? Que él quiere que yo siga creciendo, mejorando mis cosas, como en defensa, como tanto en ataque, y estoy la verdad que muy contento. Ya va a ser mi tercer año aquí, y no puedo decir nada mal, que la verdad que me siento que llevo muy bien. Ya para prácticamente terminar, ahí iremos con la clasificación, pero Vicente, tú que no, ya llevas, ¿no?, 3 temporadas con esta en Aranda, tú no habías estado en Aranda. ¿Cómo es vivir, ¿no?, en una ciudad, ¿no?, como Aranda, donde ya estamos diciendo que tú has podido comprobar que el balonmano es el deporte, se puede decir así en mayúsculas, pero es cierto que la gente, pasaba por aquí David o Cuba el otro día, decían, es que claro, nos paran por la calle o en el supermercado y nos dan ánimos, da igual lo que haya pasado el fin de semana anterior, da igual contra quién juguemos. Bueno, al fin y al cabo sois los ídolos, ¿no?, para los arandinos. Sí, la verdad que es increíble. Yo el primer día que llegué fui al supermercado y enseguida la cajera ya me dijo, ostras, tú eres del balonmano, ¿no? Y te he visto en Instagram. O sea, y ya ese primer día dije, ostras, lo que es Aranda. Y ya te vas dando cuenta, vas por las fiestas y te van saludando, mucha suerte, hay que darlo todo este año. Es increíble, lo que se vive en Aranda en el balonmano no lo he visto en ningún sitio, la verdad. Jeps, tú ya eres un autóctono allí. Creo que además sales con una arandina, ¿no? Es verdad. ¿Has visto? He hecho mi trabajo de campo, ¿eh? Tiene novia arandina ya, Jeps, ¿eh? No te pongas rojo, hombre, tranquilo, es por pensar. Te has mimetizado perfecto, ¿no?, con la capital ribereña. Contento, sí, ¿no? Feliz de estar ahí. Sí, sí, muy contento. Pues ya estamos. Vamos a echar un vistazo a la clasificación, que ahí le he pillado a contrapié, ¿eh? Ahí le he hecho yo una falta al pivote, ¿eh?, para poder salir hacia adelante. Así está la clasificación de esta Liga Sobal, por destensar un poco la situación.
Bueno, ahí lo tenemos, el Barça, que por cierto tiene un partido menos que tiene que recuperar en diciembre contra el Tubos Aranda Villaranda, un partido que nos va a venir sinceramente a nivel de calendario fatal, por mucho que luchemos cambiarlo. Granollers, que tiene 10, ya lo sabemos, una de las mejores canteras del balonmano de toda España. Vidasoa, que le tenemos ahí con 9, además León con 9, Torrelavega también muy bien con 9, que fue también el penúltimo partido que perdíamos en casa por 31-34. Balonmano Logroño, temporadón con equipazo, 8 puntos, 7 tiene Atlético Valladolid. Ahí tenemos a Ansel Jiménez, que está con esos 6 puntos en esa tabla clasificatoria, y ya lo que viene por aquí, pues bueno, esos 5 puntos de Caserío, los 4 de Rey, Balonmano Cuenca, los 4 que tiene el Tubos Aranda, Villa de Aranda, con esas 2 victorias y 3 derrotas. Tiene también en este caso 4 puntos Frigorífico del Morrazo de Cangas, 6 para Bada Huesca, 3 para Bada Huesca, 2 para Viveros Herón Nava, y también 2 que tiene Guadalajara y 2 Eón Alicante. Estos 4 últimos equipos que solo tienen una victoria, aunque Huesca tiene un empate, por eso tiene esos 3 puntos en su clasificación personal. Vamos a ponerle todavía más sentimiento positivo a lo que tiene que por delante el Tubos Aranda Villaranda con esa visita de Eón Alicante este sábado a partir de las 6 de la tarde. Sobre para escribir, objetivo y promesa, ¿no nos han contado nada? Muy mal David y muy mal tampoco Cuba, porque no nos han dicho nada. Aquí lo que hay que escribir es un objetivo y una promesa, ¿vale? Que se cumplan. ¿Vale? Que se cumplan, además esto lo abrimos a final de temporada o cuando se acerque, y tenéis tiempo, no tenéis que hacerlo ahora de manera directa, pero para que lo podáis ir escribiendo y que sean factibles, ¿vale? Que vayáis a cumplir, no me pongáis cosas que luego no cumplís, que si no, luego no, es que yo lo puse, claro, estaba en televisión y ahora ya no quiero. Bueno, tenéis vuestro tiempo para escribirlo, no tenéis por qué hacerlo ahora, parece vale. Vicente iba ya a piñón, iba a piñón, yo que lo tenía ahí, pero bueno. Cosas factibles, tanto de objetivos como de promesas, para que podamos tirar de vosotros, y sobre todo esta temporada que aquí en la 8 Burgos estamos dando todos los partidos para que lo puedan seguir absolutamente toda la afición, casa, afuera, bueno, pues familiares y amigos, tanto de Aranda de Duero como de cualquier parte del territorio nacional. Vicente, Jeps, de verdad, muchísimas gracias por venir aquí. El resultado ha sido el que ha sido, pero hay que dar la cara también en los malos momentos, con ese escudo que tenéis en el pecho. Toda la suerte del mundo, desde aquí empujamos y apoyamos exactamente igual que toda la afición arandina, así que por nuestra parte, que se dé muy bien este sábado a las 6 de la tarde, que yo creo que no hay ninguna duda de que se va a dejar absolutamente un 101% por lo que ha pasado este pasado partido, valga la redundancia, en La Rioja, y de verdad toda la suerte del mundo y gracias por venir, que es un auténtico placer. Gracias a vosotros. Hay que apoyar el balonmano. Eso es. Siempre, ya no solo el profesional, sino también todas esas categorías base. Breve alto en el camino, nos vamos con más deporte aquí en la 8 en No Solo Fútbol. Casi me da pena hasta hablar, porque con más de 8.000 personas en esa primera nocturna Lux Mundi es casi mejor para ver, porque además se hizo de manera, como decimos, nocturna, para poderle dar todo ese ambiente espectacular, lo ven, ¿no? Llegando a línea de meta, con luz, con sonido, con muchísimo ambiente, con música, efectivamente de todo, en una primera carrera nocturna que además va en apoyo en esa candidatura de Burgos Capital Europea de la Cultura 2031, donde vimos, lo digo otra vez, más de 8.000 corredores, cada uno lo hizo como pudo, unos corrían, otros andaban, unos en familia, otros zapateando, bueno, en definitiva una carrera espectacular que no dejaba de tener su componente, como decimos, de promoción de esa Capitalidad Europea de la Cultura 2031, pero donde también pues es otra cita más para que los runners, para que los corredores, bueno, veíamos al antiguo concejal de deportes, a César Barreda, tirar para arriba, pues que también estuvieron a la hora de comercio, dando su granito de arena y demostrando que el deporte, que la salud es lo que queremos aquí en Burgos. Espectacular, de verdad, esa Lux Mundi a nivel de organización muy bien, no lo digo yo, lo dice la gente que la corrió, y con esa catedral de Burgos como línea de meta, en fin. Es que se funden, ahí lo ven, los corredores con la luz, el sonido y esa puerta espectacular de una de las que tiene la Catedral de Burgos. Así que enhorabuena por la organización, enhorabuena por los participantes, y yo que tuve una lesión en el pie, que no pude correr, pero que tengo mi dorsal, el 1041, y también mi camiseta. Así que, en fin, me la perdí, pero si hacen otra, se lo digo ya aquí a mi buen amigo Jaime, que la voy a correr, que Jaime también sabe mucho de lo que vamos ahora, de básquet.
Decir buen partido del Recoleta Salud San Pablo Burgos es quedarse corto, y es que el conjunto de Bruno Savignani estuvo incluso en el último cuarto a 6 puntos para poder por lo menos discutir un poquito más esa victoria en ese Movistar Arena del Real Madrid Baloncesto de Sergio Escariolo, que hay que recordar que esta semana tenía 3 partidos en liza con 2 de Euroliga pendientes, incluso con este tercero donde sí que vimos jugar a Luke Fischer, que estaba entre algodones, pero donde no vimos a John Axel Gudmundsson. Un partido donde también ese acierto en el tiro de 3, aquí sí que hemos visto un par de triples, pero no salió bien, y que también fue un poco capaz de lastrar esa potencia anotadora del equipo de Bruno Savignani. Eso sí, competir, dar la cara y verse en partidos se vieron durante prácticamente 35 minutos ante un rival que hay que recordar que tiene un fondo de armario para hacer 2 plantillas para poder competir en ACB, y donde, insisto, esa plantilla de Bruno Savignani demostró que está capacitada, que es una de las piedras de toque que uno siempre quiere ver, para poder estar en esa máxima categoría, como me gusta decir a mí, del baloncesto español, de este deporte del balón y del aro naranja. A falta de 2 minutos estábamos abajo solamente de 6 con el balón en mano, pero bueno, tenemos que aprender de esto, saber que hay muchas cosas buenas que hemos hecho que tenemos que seguir con ellas, otras que tenemos que mejorar, y seguramente creo que este partido nos hará más fuertes para lo que viene de la temporada, que sabemos que todavía es larga. Esas eran unas de las imágenes que teníamos del partido, y también es total, como decimos en televisión, es decir, esas declaraciones de Bruno Savignani a falta de 2 minutos. Perdía de 6 puntos, con bola en mano, es decir, con posesión a 24 segundos, el equipo de Bruno Savignani. Estuvo muy cerca de poder incluso haber llegado al último minuto en liza, ¿no? De poder llevarse una victoria. Hay que recordar que ese San Pablo Burgos fue capaz de ganar una vez en las ocasiones que se ha visto ante el Real Madrid Baloncesto cara a cara, aunque fue aquí en Burgos hace unas temporadas, pero estuvo cerquita y sobre todo demostró, insisto, términos y conceptos baloncestísticos suficientemente loables para poder competir de cara a lo que le den por delante, porque el próximo partido, y vamos a hablar de él, ese sí, que es muy que soberanamente importante para ese Recoleta Salud San Pablo Burgos. Para hablar del básquet, yo soy súper repetitivo porque me gusta hacerlo, ¿no? Cuando toca, los que saben, a la cancha, a mi quinteto, yo nada, dirigir, comentar y poquito más. José Manuel Bartolomé, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que cuesta traer a José Manuel Bartolomé, lo digo siempre, no tienen ustedes espectadores ni idea. Mira que le contacto todas las semanas, pero es que trabajas mucho, casi más que yo, ¿eh? Bueno, hay que ganarse la vida, entonces... Bueno, una de las caras más conocidas del baloncesto burgalés, claro que sí, que fue jugador en su día. Y tenemos con nosotros a Diego Pérez, que es colaborador en El Aro del Norte, ese podcast que tenemos aquí en Vive Radio. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas, Sergio, encantado de estar aquí. Bueno, pues encantado, también va a ser una de las caras conocidas esta nueva temporada aquí en No Solo Fútbol. José Manuel Bartolomé, da tanta rabia el ser capaz de competir de verdad, pero de verdad, en ataque, cuando tú no metes de 3, ellos tampoco son capaces de acertar desde el perímetro. En esos tiros de 2, penetraciones y balón atrás, estás casi igual. Pero ellos sí que es cierto que en el último cuarto aumentan su nivel defensivo, tienen más brazos, tienen más centímetros, son capaces de sacarte para que no juegues cómodo. Y a falta de 2 minutos, lo decía Bruno, es que es una realidad, tienes bola con 6 puntos por debajo, pero te quedas ahí, ¿no? Mueres y nunca, mejor dicho, a la orilla. Sí, y además es que fue una pena porque es difícil encontrar al Real Madrid en una situación tan particular, ¿no? Al final, sin Edi Tavares, sin Andrés Feliz, 3 partidos en una semana, como has comentado, creo que era un Real Madrid con muchísimos asteriscos. Y dicho eso, no deja de ser un equipo top de Euroliga, y llegar a falta, lo ha comentado Bruno Savignani, a falta de 2 minutos estar a 6 puntos para jugar el partido, creo que es, vamos, que San Pablo Burgos hizo un digno partido, pero desde mi punto de vista hubo 2 momentos clave del partido que quizás, pues bueno, desequilibraron la balanza. El primero fue el parcial inicial de 7-0, nada más salir, que bueno, creo que fue hubo un poco controversia con el quinteto inicial, con Jackson al 1, pero bueno, creo que la situación de San Pablo Burgos con esa baja de Gudmundsson creo que, bueno, pues obliga a Savignani a buscar respuestas, y Savignani otra cosa no, pero creo que respuestas ante situaciones complicadas las ha dado siempre, y en este partido la verdad es que movió bastante bien los hilos para llegar a ese último cuarto con opciones. Y el segundo momento clave desde mi punto de vista en el partido fue ese tercer cuarto con De Sousa haciendo
Bueno, pues dos faltas, desde mi punto de vista, bastante, bueno, tontas, entre comillas, y al final penalizó mucho al equipo burgalés porque estaba siendo la referencia interior que estaba, bueno, pues haciendo mucho daño al equipo blanco, porque sin Eddy Tavares, pues esa intimidación en la zona, pues bueno, deja bastante que desear en comparación con la presencia de Eddy Tavares allí. Entonces, al final, esos dos momentos, desde mi punto de vista, fueron clave para que el partido se decantara para el Real Madrid. Luego, evidentemente, un equipo tan grande como el Real Madrid, en los últimos minutos, pues sale el séptimo de caballería, y al final, en dos situaciones, dos detalles, tienen mucha más experiencia. Y que son detalles que al fin y al cabo te hacen que te vayas 4 o 5 por encima y que a falta de poco tiempo ya no tengas capacidad de reacción. Ese 7-0 yo creo que más lo que hizo es mermar un poco en la cabeza en los jugadores, es decir, si nos vuelven a meter un parcial, casi que vamos a tener nula o poca capacidad de reacción. Y luego también lo que comentaba Diego de Sousa por la parte de José Manuel Bartolomé, también hay una falta antideportiva, por cierto, que no se le pita, está siendo muy comentada en redes sociales. Esa, José, te la dejo que te la prepares para luego, porque además José Manuel Bartolomé es súper lapidario con este tipo de acciones. Sé lo que va a decir: no me creo que 3 árbitros de la cancha no vean esa acción con una camiseta. Es muy complicado arbitrar, ¿eh? Sí, pero con una camiseta que se va a 30 centímetros de elástica, creo que eso va por otro lado. Pero Diego, momentos clave que dejaron el equipo de Bruno Savignani con lo que queríamos, por lo menos llegar casi a las últimas 3-4 posesiones con opciones de poder ganar. Sí, y otro momento clave veo la irrupción del Facu Campaso en el último cuarto. Se echa un poco el equipo a las espaldas, coge el balón cuando quema y hace unas jugadas que son prácticamente imposibles de defender, ¿no? Yo creo que ese fue el punto donde quizá también se desquició un poco más el San Pablo Burgos, unido eso sí, bueno, pues en el primer cuarto sí que es verdad que yo lo vi un poco como que estaba un poco a remolque el San Pablo hasta que se afianzó un poco en pista, cogió confianza. Luego hubo el tercer cuarto, para mí fue un poco raro, muchas pérdidas extrañas al sacar de fondo, sobre todo en campo propio. Como que fue un ambiente un poco extraño, el Madrid no jugó a lo que quería, el San Pablo quizá tampoco, aún así el San Pablo supo estar en todo momento dentro del partido. Bueno, yo creo que ni un solo reproche al San Pablo Burgos, sí que es verdad que las pérdidas de los dos pivots sumaron hasta 10 pérdidas, ¿no? que son muchas pérdidas. Pero bueno, lo que digo, yo creo que las sensaciones son positivas, también pudimos ver a un Raúl Neto con más protagonismo que en las 2 primeras jornadas y a mirar ya el próximo partido. No queda otra, ¿no? En ese sentido, habéis dado muchas claves, ¿no? Y además quiero comentarlas porque son importantes de cara a lo que viene por delante. Es cierto que el calendario es así. Teníamos que jugar ante Básquet Girona, el primer partido que se gana, yo creo que de una manera, entre comillas, solvente, sobre todo a nivel de puntos, con muchas cosas que corregir como siempre. Se pierde en Bilbao, yo creo que la sensación o las expectativas era de poder competir el partido, por lo menos casi hasta esos últimos, como ocurrió en Madrid, 2-3 últimos minutos, algo que no llegó a ocurrir en cierto modo porque tuvimos esa desconexión que no se puede llegar a permitir, y ya lo dijo el propio Bruno postpartido en este tipo de situaciones. Y ahora ha venido este partido de Madrid y nos viene por delante ese encuentro ante Casa de Zaragoza. No jugó Jon-Axel Gudmundsson, José Manuel Bartolomé, con esa lesión en el hombro derecho, que es cierto que es una zona muy complicada para un jugador manejador como él, lanzador como él, defensor como él, zona muy sensible, y yo creo que ni el más pesimista / optimista, depende cómo lo quieras llegar a ver, José, pensaba que Jon-Axel Gudmundsson iba, y digo iba en pasado y solo llevamos 3 jornadas, a ser tan importante para esta estructura del Recoleta Salud San Pablo Burgos. Es que con todas las de la ley está siendo un poco el base titular, y al final ahora mismo el San Pablo Burgos está haciendo un encaje de bolillos para suplir esa carencia de un jugador que en teoría tendría que entrar en rotación y ahora mismo está siendo el timón del equipo. Y yo creo que si no jugó contra el Real Madrid, quizás tiene más sentido el guardarle para Zaragoza, porque va a ser un partido de tremenda trascendencia. Más si cabe, sabiendo que, como tú bien has comentado, el partido contra Bilbao yo creo que se esperaba competir más. Veníamos de un muy buen partido contra Girona y ahí yo creo que cascó un muy buen partido. Pero si no hubiéramos ganado el partido contra Girona estaríamos en una situación realmente complicada, probablemente como colistas o como, en puestos de descenso. Entonces, dicho esto, si Jon-Axel Gudmundsson se recupera para este partido contra Zaragoza, creo que va a ser una magnífica noticia, porque se notó mucho en el partido contra el Real Madrid y en el partido contra Bilbao
que faltaba un poco de organización en el puesto de base. Entonces, bueno, sabiendo la trascendencia del partido, jugando en casa y teniendo la oportunidad de coger un balón de oxígeno, porque con 2 victorias ya, pues bueno, se encarrilaría un poco, por lo menos alejando los fantasmas de los nervios, que tan malos hacen a los entrenadores y a los equipos llegado el caso, pues bueno, veremos a ver, pero yo tengo toda la confianza de que pueda jugar. Qué importante, yo repito, lo hablaba con mucha gente con los que veo y hablo de baloncesto, esa parte de Jonas Gudmundsson, que ya le vimos en el primer partido, bueno, pues que fue director, que además es capaz de contemporizar, que te marca el ritmo defensivo. Quizás no es justo, ¿no?, hablar de un solo jugador, pero bueno, también estamos quizás esperando la mejor versión de Ivan Jackson, ¿no?, en esa faceta anotadora. Vimos bien a Samuels, pero me gustaría hablar de un nombre, Diego, y es el de Leo Meindl, que sí que es cierto que a nivel de anotación no es que en este último partido estuviera bien porque estuvo solo con 3 puntos, pero sí que me di cuenta, y yo creo que vosotros también, que en los 4 cuartos, prácticamente en todas las jugadas ofensivas, pasa por el balón en los últimos 10 segundos como para que sea él, o el que cree o busque el tiro o busca el pase liberado. Es decir, mucho peso ofensivo está cayendo en Leo Meindl. Sí, ya no solo ofensivo, al final si tú miras la lista de minutos jugados, Leo Meindl acumula más de 30 minutos. Sí que es verdad que Bruno Savignani quizá no repartió bien el minutaje o dio demasiado protagonismo a determinados jugadores en Madrid, porque Ivan Jackson también se fue por encima de los 30 minutos y ves que otros jugadores, por ejemplo Dani Díez, que está destinado a ser uno de los jugadores importantes también como apoyo, ¿no?, en este San Pablo Burgos, únicamente contó con 12 minutos de juego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Bruno Savignani sabe lo que tiene en el equipo, Leo Meindl le considera una pieza muy importante dentro del equipo y bueno, se vio que, como tú bien dices, en todas las jugadas de ataque estaba presente, únicamente creo que anotó un triple, pero bueno, también bueno, en defensa tampoco estuvo mal. Se reúnen ahí una serie de condicionantes para que Bruno le conceda la importancia que tiene. José, mucha presencia, insisto, no tanto para lanzar la última bola o para lanzar sobre 3-4 segundos, pero sí para buscar esos aclarados, esos balones a la esquina, esos incluso pick and rolls. Bueno, le quiere utilizar para todo porque es un jugador además muy versátil, ¿no?, que te puede actuar de 3, 4, en fin, ahí está. Yo creo que también afecta un poco aquí, Sergio, el rol que le ha asignado Bruno Savignani a Leo Meindl en el equipo. Entonces, cuando tú tienes un rol con galones, evidentemente puedes permitirte el tener esos minutos, esos balones que quizás otros jugadores, en cuanto tienen un par de errores, pues ya tienen que delegar a sus compañeros. De hecho, me estoy acordando de una jugada en la que recibe Pablo Almazán en triple solo, y está claro que no es su rol, entonces no se juega esa pelota porque sabe que no tiene que asumir esa responsabilidad. Pues todo lo contrario Leo Meindl en esos casos. Entonces, llegado el caso, evidentemente a lo largo de la temporada los roles pueden evolucionar, pero está claro que ahora mismo, hoy por hoy, Leo Meindl es uno de los importantes porque tiene confianza plena por parte del entrenador. Partido ante Casademón Zaragoza. Diego Pérez, equipo que lleva exactamente igual que nosotros, mismo bagaje, una victoria y 2 derrotas. Un equipo al cual nos enfrentamos en pretemporada. Yo estas cosas, las pretemporadas, casi no voy a hacer el gesto, pero suelo casi hacerle una bola y tirarlo a la papelera, porque sí que te deja algunos aspectos claros de cómo ataca y cómo defiende un equipo, pero a partir de ahí todo va evolucionando, va cambiando y hay equipos que exponencialmente va muy rápido y otros que se quedan más atrasados. Pero este sí que es un partido, Diego, de nuestra liga. Sí, lógicamente. Al final, bueno, Zaragoza también hay que resaltar que tiene jornada entre semana. Correcto. Juega competición europea, así que bueno, en ese sentido, a ver si podemos aprovechar un poco más el cansancio que puedan tener. Zaragoza está pues, por plantilla en unos niveles muy parecidos a los de San Pablo Burgos. Únicamente han ganado a Baskonia, un Baskonia que está en horas muy bajas. En los otros 2 partidos, bueno, vienen de 2 derrotas consecutivas. Las trayectorias parecen muy similares, así que bueno, yo confío en que pueda ser con el marco del cohesión, que también creo que tiene que ser un factor determinante en esta Liga ACB, que se pueda conseguir esa ansiada victoria, esa segunda victoria que nos dé un poco más de tranquilidad para ya poder ir encarando lo que resta de primera vuelta en unas mejores condiciones, ¿no? de tranquilidad sobre todo. Si pudiera opinar, que no es mi rol, diría exactamente lo mismo y creo que José va a ir por ese lado, ¿no? Ya sabemos que en esta liga, lo de casa, se te tiene que escapar o nada o casi nada en este tipo de partidos, luego ya lo que pueda rascar fuera será harina de otro costal, pero este sábado a las 9 de la noche el Coliseum tiene una cita para su equipo, para su plantilla, después de 2 salidas consecutivas que han salido como han salido, ya está, agua pasada, como decimos aquí en Castilla, no mueve molino, pero es un partido en el que con esa competición europea, que va a tener entre medias viaje incluido Zaragoza, hay que salir a morder.
Sí, no tenemos que olvidar que el objetivo básico de San Pablo este año son las 12 victorias para mantenerse en la Liga Endesa, y creo que una de ellas tiene que ser este fin de semana. Entonces, creo que la parte positiva, o intentando ser optimista, muchos de los jugadores de San Pablo Burgos que todavía no están al nivel que se espera, están teniendo una tendencia ligeramente positiva. Por ejemplo, en el caso de Neto, a mí sí que me sorprendió el otro día Dani Díez, que tuvo un borrón bastante feo, pero yo estoy seguro que conociendo su carácter y su ambición en el campo, no va a fallar este fin de semana, por no hablar de Gonzalo Corbalán, que también, yo creo que la dará su mejor versión. La que seguro que da su mejor versión es la afición, que yo creo que es uno de los grandes, sino el mayor valor de este club. Y creo que esta pista tiene que ser, como tú bien has dicho, un fortín, porque creo que las victorias están muy caras. Los únicos dos equipos que no han ganado son el Girona y Granada, sí. Y han estado muy cerca, porque Girona, si no llega a ser por esa canasta desde 27 metros, ahora mismo tendría una victoria. Menudo canastón, está dando la vuelta al mundo. Efectivamente. Pero bueno, lo cito para dar testimonio de que al final en esta liga las victorias están muy, muy caras. Y creo que San Pablo Burgos, cuanto antes tenga un ligero colchón de victorias, más tarde llegará, si es que llega, que espero que no, ese momento de nervios o de dudas, que también es verdad que con este entrenador es difícil, pero dicho eso, a cualquier equipo le puede pasar, y cuanto más lejos esté ese fantasma, mejor. Que ser prudentes, todo lo que se pueda, ¿no? En este sentido. Ese canastón, por cierto, que forzó la prórroga, como éramos de Girona, de la Antideportiva, ya he hablado yo, os dejo a vosotros fuera. Imposible, ¿vale? José Diego, imposible no ver esa Antideportiva, ¿vale? No me lo creo. Además, hay dos árbitros que están en la misma perspectiva del agarrón. Ya está. Estoy seguro de que estaban muy preocupados por la zona, que estaban muchos pibos sobre todo porque cerca, viene una penetración desde 7 metros. Era importante, muy importante ver la zona, porque había un rebote defensivo en liza. En fin, lo digo en tono jocoso, pero es de verdad alarmante no ver esa falta, que además por parte de las redes sociales lo han hecho muy bien. El Recolta Salud San Pablo han dicho, ya que la querían en el pabellón, en el Movistar Arena, pues nosotros ya la estamos vendiendo en el mismo día de hoy. Vamos a ver lo que hizo el Grupo Ureta Tizona, porque tengo muchas ganas de hablar sobre el equipo de Jordi Yuste, que no está encontrando quizás las mejores sensaciones en este primer mes de competición. Guilley Automotive patrocina este espacio. Derrota del Grupo Ureta Tizona, que aguantó muy bien los dos primeros cuartos, incluso fue capaz de hacer que Hermansen en la primera parte no apareciera prácticamente nada, pero a partir de ahí sí que es cierto que se empezaron a ver las costuras de un equipo al que siguen penalizándole mucho esas defensas de uno contra uno individuales, y eso ya sí que depende del carácter de cada uno de ellos. Con un Palacio de los Deportes de Oviedo, por cierto, que ha quedado espectacular y muy bonito. Esto ya no es la cancha de Pumarín, esto ya es otra cosa, que también tenía su aura, pero sí que es cierto que han hecho una infraestructura deportiva espectacular. Jordi Yuste, que también reconocía que, en fin, su equipo hizo bastantes cosas bien, pero con el bastante no es suficiente. En 5 minutos ha cambiado el panorama. Dos malas defensas, 2 malas decisiones en ataque y un parcial, creo que con 3 triples incluidos, nos han hecho muchísimo daño, y a partir de ahí pues creo que Oviedo ha jugado sus bazas, su baloncesto para mantener esa distancia y ganar el partido bien. La clasificación está así, los 3 primeros que no han perdido ningún solo partido. Ojo, porque el próximo rival del Grupo Ureta Tizona es Leima Coruña, también se va a jugar el sábado, con cambio de horario por ese partido de Copa de España ante Zaragoza. Palencia, Coruña y Estudiantes 4-0, 3-0 para Fesicar Fuenlabrada, que todavía le falta un partido en su cómputo personal. Zamora, Palma y Obradoiro, al igual que Cartagena, que aparecen con 2 victorias en esa tabla clasificatoria, y a partir de aquí a mirar hacia abajo, porque no queda otra, aquellos que tienen pues una victoria en su casillero, a excepción de Alicante y de Ourense, que tienen 2. Ahí aparece Tizona Burgos, Guipúzcoa, Limerca Oviedo Baloncesto, que no había ganado hasta este último partido ante el conjunto burgalés, Menorca, Grupo Alega Cantabria y de momento Melilla y Mallorca, que no saben lo que es ganar.
Derrota de Grupo Ureta-Tizona. José Manuel Bartolomé, es la segunda vez que yo recuerde que he escuchado hablar a Jordi Yuste, el ex de Cartagena, sobre que las defensas individuales de uno para uno se tienen que trabajar y que dependen de uno mismo. Y tú que has sido jugador lo conoces. Es decir, yo te puedo decir muchas cosas, te pueden venir las ayudas, pero tú tienes que estar a lo que tienes que estar en esos momentos clave. Y da la sensación de que en Oviedo vuelve a pasar lo mismo. En los dos primeros cuartos ese nivel de intensidad defensiva sí que se mantiene, pero hay un momento en el que se cae, desaparece. Sí, probablemente le dé mucha más rabia a Yuste el hecho de que sean unos por unos, porque al final, como tú bien comentas, depende de ti mismo, depende de concentración, depende de tu estado físico, depende de tus ganas de sacrificarte en defensa para luego no guardártelo en el ataque. Pues bueno, no es como si al final tienes errores tácticos de no acordarte de la defensa o de ejecutar mal un elemento táctico, que al final lo otro es cuestión de tú contigo mismo, concentración, sacrificio, etc. Dicho eso, pueden ser tantos los factores que bueno, es cuestión del cuerpo técnico de descifrar en cada caso qué es lo que está pasando para intentar solucionarlo. Pero bueno, en el caso de Grupo Ureta-Tizona, pues yo creo que tienen que tener también en cuenta que al final la liga es bastante complicada. Si ya lo decíamos de la ACB, pues que no conocemos de la Leboro, ¿no? Al final hay muchos jugadores que explotan en esta liga y quizás lo que en el scouting parece, no voy a decir sencillo, porque en esta liga no hay nada sencillo, pero bueno, luego igual sorprenden. Entonces quizás en esta liga la clave es no confiarte en uno contra alguien que quizás no esperas, estar al 100% y evidentemente el entrenador, si ve que te estás despistando varias veces, te va a cambiar, eso está claro. Digo, quizás en otras temporadas y con otros equipos, incluso con mismos jugadores, digo mismos, cuando estas situaciones de defensa no salían a flote, era la capacidad anotadora la que tapaba este tipo, no vamos a decir de costuras, y es que esa capacidad anotadora tampoco está siendo capaz de relucir, ¿no?, en esos jugadores que se supone que tienen que ser capaces, quizá uno o dos, de acercarse o sobrepasar incluso esa barrera de 20 puntos que te metan en partido en esos momentos donde no estás bien. Sí, es preocupante. Ahora mismo el Tizona, tanto en defensa como en anotación, está en caída libre. Empezamos con una muy buena versión contra Melilla, seguimos firmes en anotación contra Zamora, pero ahora a partir de aquí ya hay que ponerse el buzo, hay que ser conscientes de la situación en la que estamos y que 3 derrotas consecutivas pueden pasar factura. Entonces yo creo que hay que replantearse un poco todo, ¿no? Sí que es verdad que, como tú bien dices, no hay ningún jugador en Tizona que asuma esos balones. Gerard Llofresa tuvo un partido muy discreto en Oviedo con tan solo un crédito de valoración. El que se suma un poco a esa faceta ofensiva es Arnau Parrado y en el segundo cuarto desaparece porque hace 3 faltas personales. No tenemos quizá tampoco la mejor versión de Marcus Jackson. Falta un poco todo, ¿no? Yo creo que le falta un poco de rodaje al equipo, le falta un poco de conexión entre ellos y eso que se conocen, ¿no? El grueso del equipo son jugadores que ya se conocían de antes, pero también el juego interior no termina de funcionar como tal. Bueno, Jordi Yuste tiene mucho trabajo por delante. Vimos a Jan Cide que dio algunos destellos, ¿no?, pero también quizá más sombras, ¿no?, que luces en esa posición como apuntas de 5 y donde tampoco esa capacidad anotadora está llegando. Hay que tener en cuenta que Andy Huelves de 2 categorías hacia atrás, tampoco se puede cargar de responsabilidad a un chaval tan joven. Bueno, estamos ahí en un punto en el que Jordi Yuste, no sé si la palabra es dar con la tecla, pero como decís, tiene mucho trabajo y que sobre todo sea capaz, ¿no?, de sacarlo hacia adelante y que se vea reflejado también en esos resultados. José Manuel Bartolomé, gracias por venir, por sacar tiempo, ¿vale?, en toda tu vida ajetreada de trabajo y de familia. A Diego Pérez, primera ocasión que le tenemos aquí, que le podemos escuchar en el lado del norte, junto con Diego Mayor. Gracias por venir, ha sido un auténtico placer, de verdad. A ti por invitarme. A nosotros nos encanta hablar de baloncesto, así que gracias a vosotros, a seguir apoyando aquí a todo el baloncesto burgalés, y nosotros lo dejamos aquí. Volveremos, eso sí, el lunes que viene, ya lo saben, hoy a partir de las 8:30 de la tarde, hay ese Cádiz Club de Fútbol, Burgos Club de Fútbol, que os retransmitimos en directo en Vive Radio. Gracias por estar, gracias por seguir y buena semana.